la dirección del partido, compañeras, compañeros e invitados especiales. Debo confesarle lo siguiente: cuando se me informó que tendría 2 palabras en este año y que debería enfocarse en la unidad del partido, sinceramente que me turbé. Y me decía a mí misma, es un tema que se resume en una sola frase. Es decir, la fuerza descansa en la unidad. Pero ya ven todos ustedes, estoy aquí no con una frase, sino con un conjunto de oraciones, las cuales hemos formado una palabra para titulado La unidad en el Partido de la Liberación Dominicana. Comienzo mi intervención parafraseando lo que alguien dijo: un pueblo dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Para que exista unidad hay que sacrificarse, hay que anteponer el bien común a los intereses individuales. La división se produce cuando pensamos en nuestros propios intereses. El objetivo nuestro es ejercer el poder para el beneficio del pueblo, pero si el Partido de la Liberación Dominicana se divide, no puede nunca servir a la nación, porque su lucha interna se convierte en el mayor obstáculo para servir al pueblo que lo elige. Un ejemplo reciente es la histórica derrota del PRD, en donde el PPH se convirtió en una fuerza que seguía solo a los intereses de sus allegados. Tenemos los ejemplos de los funcionarios de esa administración pública pasada, que llegaron a servirse en vez de servir. Lamentablemente, hasta la figura presidencial fue empañada por ese tipo de comportamiento, y hoy vemos a un PRD totalmente dividido, no solamente por el grupo que salió, sino por los que quedaron. Y todavía no se llegan a poner de acuerdo. En ese contexto hay que preguntarse, ¿qué le pasó al PRD? Esa pregunta se responde de la siguiente manera: simplemente ellos antepusieron sus intereses individuales al bien común. Y la pregunta para nosotros los PLDistas es, ¿cómo debemos evitar repetir esa historia? Primeramente, debemos respetar a nuestros líderes. Recuerden que el PLD mantuvo una unión monolítica alrededor de su líder, al respeto que se le tuvo a Juan Bosch. Rodeada de una mística partidaria, todo esto hizo que el Partido de la Liberación Dominicana se mantuviera unido. Hoy ya desaparecido la figura física del profesor Juan Bosch, pero siguen vivas las ideas sobre las cuales construimos este partido, que ya en 2 ocasiones ha encarnado la esperanza nacional. El presidente Leonel Fernández, primer PLDista en ejercer el poder de manera ejemplar, es un hombre amante de la unidad, agudo en sus pensamientos y de principios claros en torno a la figura de su maestro. Esta afirmación es avalada por la conducta reiterativa que tuvo en las reuniones del Comité Central. Las discusiones a veces se tornaban un poco acoloradas y sin solución, debido a los impases normales que suceden en cualquier grupo humano. A veces no había salida por el momento, entonces el hoy presidente Fernández levantaba su mano, el profesor lo observaba y decía: dejen hablar al compañero Leonel. Cuando se le cedía la palabra, planteaba una propuesta salomónica al problema que estaba en discusión, e inmediatamente el impasse se rompía. Y si hoy ocupa el lugar número 1 en el partido, se debe a su comportamiento coherente, enemigo del chisme y gran conciliador de las diferencias dentro del partido. Cuando un partido tiene unidad, los simpatizantes de los demás partidos se sienten atraídos por este. Debemos manejar nuestras diferencias, que de hecho las podemos tener, pero siempre en un plano de respeto, con una discusión abierta pero interna y a la vez honesta de los desacuerdos que pudieran presentarse.
Recuerden, compañeras y compañeros, en las primarias de los Estados Unidos, durante la campaña interna, cada partido, cada precandidato levanta su bandera y presenta sus metas. Pero una vez concluido el proceso electoral interno y elegido el candidato, ambos partidos, esto es, los demócratas y los republicanos, guardan sus diferencias para coordinarse detrás del candidato escogido y optimizar la oportunidad de trabajar en beneficio de la nación. Otra forma de mantener la unidad es escuchando a las bases, ya que ellas reflejan el sentir del pueblo. El que escucha identifica las necesidades y por lo tanto puede servir a resolverlas. Cuando perdemos la capacidad de escuchar, especialmente las bases, nos embarcamos en una agenda política divorciada de la realidad y por lo tanto cuesta el objetivo de ejercer el poder para servir al pueblo. Otra manera de promover la unidad es a través de disciplinar nuestras acciones. Basta el ejemplo del gobierno anterior para entender cómo la corrupción y la sed de poder ilimitada destruyen la unidad. La historia la repiten los tontos, los que no aprenden de ella. La historia reciente de nuestro país está llena de lecciones que podemos aprender para mantener nuestra unidad. Recuerden que los eventos históricos marcan el destino de los pueblos. Si nos mantenemos unidos, respetamos a nuestros líderes, resolvemos nuestras diferencias internamente en un marco de respeto, escuchamos a las bases y servimos a nuestro pueblo, ejerceremos el poder por muchos años. Recuerdo en una ocasión al profesor Juan Bosch que decía en el comité político: cuando lleguemos al poder, el partido debe permanecer por muchos años en el poder, hasta que hayamos reconstruido una patria como la soñaron nuestros padres de la patria, Duarte, Sánchez y Mella. Decía que si nos mantenemos unidos, estaremos en el poder por muchos años, y si nos dividimos y no somos capaces de resolver nuestras diferencias internamente, entregaremos al país de vuelta en manos de los promotores, no solo de la división de su propio partido, sino de la división y destrucción de nuestra identidad nacional. Es de esta manera, compañeros y compañeras y amigos invitados, que debemos asumir sobriamente el compromiso histórico de permanecer unidos para garantizar la continuidad de la dominicanidad. Muchas gracias.